Bien, entonces lo que vamos a ver son los registros de pozo entubado. Nosotros tenemos registros a pozo abierto, registros a pozo entubado y los registros que se hacen mientras perforamos, que es el LWD. Los registros a pozo entubado, como les decía, inicialmente se hacían los perfiles de pozo entubado básicamente para evaluar la calidad del cemento una vez que se entuba y se cementa el pozo. Se obtenían una serie de perfiles para tenerlos como perfiles de correlación, en el sentido, digamos, de que cuando yo tengo el pozo y lo perfilé a pozo abierto, y después lo entubé y lo cementé y lo voy a querer terminar, yo tengo que tener una referencia, cuál es la capa que, por ejemplo, que voy a pulsar. Y la referencia es el pozo abierto. Para eso había alguna serie de perfiles en los cuales, digamos, eran los clásicos con los cuales se usaban para correlacionar, ¿no? O sea, era para correlacionar entre lo que era el pozo abierto y lo que era el pozo entubado. Además de los perfiles clásicos, por ejemplo, de corrosión, de estado de la cañería, PLT, por ejemplo, perfiles de producción, etc. A partir de los años 90 se empezó a trabajar mucho y a generar, dentro de lo que son los registros a pozo entubado, la posibilidad de poder hacer evaluaciones petrofísicas también, y de roca. Si bien, digamos, había algunos perfiles anteriores, que son unos perfiles, digamos, que ahora, que son neutronpunzantes, ese tipo de cosas, para poder evaluar una saturación y una porosidad, se hacían excepcionalmente. Hoy por hoy, digamos, en la industria, cada vez se trabaja más en la posibilidad de que los mismos registros que hacemos nosotros a pozo abierto los podamos hacer a pozo entubado. ¿Y eso por qué? En el sentido, digamos, de las evaluaciones petrofísicas, ¿no? Para calcular porosidad, saturaciones, etc. ¿Y eso por qué? Por una cuestión también económica, ¿no es cierto? O sea, nosotros económicamente, si nosotros no perfilamos a pozo abierto, nos ahorraríamos el costo del perfil más el costo del equipo, etc. Una vez que nosotros ya entubamos y el pozo y lo cementamos y todo, montar un equipo de perfilaje en un pozo ya entubado y cementado, etc., siempre va a ser más económico que hacer ese trabajo a pozo abierto. Y la metodología es la misma que en el LWD, o sea, la respuesta de los perfiles que podamos hacer a pozo entubado, siempre vamos a usar o a querer tener algún registro de pozo abierto en zonas, digamos, ya conocidas, relativamente conocidas, para poder ahí nosotros poder usarlo como un perfil, digamos, el del pozo abierto, como para calibrarlo y ajustarlo, que la respuesta del pozo entubado se ajuste y se calibre a lo que tenemos en el registro abierto. O sea que un poco la metodología o la línea, digamos, metodológica de análisis sería siempre el dato de roca, que nosotros podamos hacer en un laboratorio, a partir de una corona, un testigo rotado, etc. El dato del perfil abierto y después el dato de LWD o pozo entubado. Esa es un poco la línea metodológica en la cual, digamos, cómo nosotros vamos a ir ajustando los registros y los resultados, básicamente. Cuando yo les hablaba, digamos, de usar el perfil a pozo entubado para calibrar, si nosotros perfilamos un pozo a pozo abierto y tenemos, por ejemplo, un gamma ray, ¿sí? Un gamma ray con escala, por ejemplo, que vaya de 0 a 200, ¿sí? Entonces yo voy a tener mi pozo abierto, voy a tener estas dos arenas, ¿sí? Entonces cuando yo entubé el pozo, etcétera, yo puedo hacer un registro entonces de pozo, ¿cómo puedo cambiar el polvo de lápiz? De pozo abierto, perdón, del pozo entubado. Entonces cuando yo hago el pozo entubado, voy a tener un registro de gamma ray,
¿sí? Que va a ser una cosa así, en el cual yo voy a usar como correlación entre el pozo abierto y el pozo entubado. Entonces yo acá me voy a poner en profundidad. Y es una manera de tener correlacionado de que exactamente si yo lo que tengo que pulsar en un pozo sea este nivel, sea el mismo. O sea, yo estoy asegurándome de que la zona que yo voy a punzar va a ser exactamente esta. Para pozos viejos, digamos, por ejemplo, cuando uno entuba el pozo, inclusive ustedes saben que digamos, las cañerías son más o menos de 9 metros y se van acoplando una cañería con la otra, con las cuplas, etc. Siempre se acostumbra a colocar en alguna parte del pozo, bueno, y a su vez van los centralizadores, ¿no? Los centralizadores que son necesarios para hacer la segmentación, etc. Entonces, siempre se acostumbra, bueno, por lo menos en mi época que yo iba al pozo, no sé ahora, hoy trabajamos con mucho, más con esta respuesta, digamos, ¿no? Porque tenemos la posibilidad, a través de una computadora, eh, ajustar toda esta información, pero antes, cuando no se trabajaba con computadoras, y eso es lo que pasa muchas veces a lo mejor con algunos pozos muy viejos, lo que se tiene, digamos, son las cuplas, o sea, con un CCL, que ahora vamos a ver, que es un cuentacuplas, nosotros podemos conocer exactamente desde el fondo, salimos, digamos, este, no me sale ahora, del collar, o sea, del fondo del pozo. Entonces nosotros vamos a tener siempre los pozos con las respectivas cañerías. Y siempre se busca colocar en algún momento un caño corto, que se llama. Ese caño corto, para lo que sirve, es para ubicar. Entonces yo voy poniendo mis cañerías, ¿sí? Por ejemplo, con una cupla acá, pongo la otra, y en algún punto yo voy a colocar un caño más corto. Coloco la cupla, vuelvo a colocar el otro, vuelvo a colocar el otro, y en algún punto, bueno, mucho más arriba, puedo mejor colocar otra vez otro caño corto. Este caño corto que se coloca, por ejemplo acá, para lo que sirve es que cuando yo no tengo un registro muy bien para correlacionar o ajustar este dato, como lo que hoy se hace efectivamente acá, lo que estamos haciendo es que cuando yo salgo del fondo voy contando los caños. Yo sé que este caño corto está en una determinada profundidad. Entonces yo voy contando, listo. Porque si todos los caños son iguales, si yo arranco de un poco más arriba, un poco más abajo, me puedo comer esta profundidad. Entonces los caños cortos me van ayudando a ajustar, digamos, con el cuentacuplas donde estoy yo posicionado. Entonces lo que vamos a ver ahora, de todos estos registros a pozo entubado, entendiendo más o menos cómo fue la evolución, digamos, de los registros, teniendo en cuenta que hoy los registros a pozo entubado se utilizan mucho para también hacer las evaluaciones, digamos, para interpretar los perfiles, para poder encontrar las variables, las propiedades que nosotros estamos buscando, que son siempre, dijimos, la porosidad, la saturación, etc. Entonces vamos a ver los registros de pozo entubado, que hay una definición. Entonces son aquellos que se realizan, obviamente, cuando uno termina y entuba el pozo. El objetivo inicial es tener curvas de correlación del pozo, como les decía, un gamma contra gamma, para ponerse en profundidad con la evaluación hecha con los datos de roca y perfiles de pozo abierto, como les decía. También hay perfiles entubados que se registran para que, como también les dije, para evaluar la formación. Se evalúa la formación, ¿qué significa? Poder calcular porosidad, saturaciones, etc. Ya sea para conocer cambios en el reservorio durante su vida, como así también para reemplazar los perfiles del pozo abierto, como les decía, por una cuestión de costo. Ya sea por cuestiones operacionales o porque no lo pudimos registrar al pozo entubado, abierto, disculpen, o por razones de economicidad.
Entonces, cuando yo acá les dije que tenemos una de las posibilidades, que es cuando yo defino acá, para conocer los cambios del reservorio durante su vida, digamos. ¿A qué me estaré refiriendo con esto? Específicamente, ¿qué querré decir con este concepto? O sea, nosotros el registro de pozo entubado lo podemos hacer, obviamente lo hacemos cuando el pozo lo terminamos, lo entubamos. Abajo dice que lo hacemos por cuestiones operacionales, porque no pudimos hacer registros a pozo abierto, tampoco teníamos LWD, o por razones de economicidad, porque bueno, no lo hago a pozo abierto porque ya tengo un ajuste hecho, entonces lo hago a pozo entubado. Pero también hay una opción que dice que yo lo puedo registrar porque quiero conocer cambios en el reservorio durante su tiempo, digamos, de vida, digamos, durante toda su vida. ¿Se imaginan a qué me puedo estar refiriendo con ese concepto? ¿Alguno tiene alguna pista, alguna idea de por qué nosotros, por qué estoy diciendo esto? Tal vez cuando entubaste, no sé, con el cemento pudiste haber afectado el reservorio, a ver si se afectó en algún sentido así. Sí, eso puede pasar, pero bueno, pero eso es inmediatamente después también de entubarlo, digamos, ¿no? De cementarlo. A lo sumo podré esperar un tiempo para que los fluidos se difundan, pero no me refiero a eso. En realidad, nosotros sabemos que nosotros dijimos que un yacimiento nosotros lo descubrimos con el pozo de exploración, lo delimitamos con nuestros pozos, digamos, de delimitación propiamente, justamente, o sea, que yo delimito mi reservorio. O sea, lo que yo les estoy diciendo es que si yo tengo un campo determinado, por ejemplo, supongamos que yo descubrí con un pozo acá, este fue mi primer pozo, hice un pozo acá, hice un pozo acá, por decir algo, y dije, bueno, mi reservorio es este que está acá, ¿sí? Este es mi contacto de agua, por ejemplo, o sea, acá yo tengo agua y acá yo tengo petróleo, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo, entonces listo, ya tengo estos pozos, entonces empiezo a hacer otros pozos, ¿sí? Empiezo a hacer otros pozos y quedan en producción durante 10 años, vamos a suponer, ¿sí? Y si yo acá tenía agua, seguramente tenía no sé, algún empuje de agua natural, una cosa así, digamos, por un ejemplo fácil. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, el pozo era este, y mi contacto de agua estaba acá en un pozo, esto era agua, en 10 años el agua, ¿qué le va a ir pasando? Puede ir subiendo, ¿no? Entonces el contacto quizás lo puedo tener acá, al cabo de 10 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy a ir drenando, voy a ir produciendo, y el agua, tengo un reservorio espectacular porque tengo una secundaria natural en que voy drenando y el agua solamente va empujando y me va moviendo. En 10 años, yo lo que quiero saber si el contacto está justamente acá, o está acá, o está acá. ¿Por qué? Porque en definitiva, si bien yo tengo esa fortaleza de que el agua me está empujando el petróleo, quizás en 10 años este pozo, que quizás estaba pulsado así acá, por decir algo, eh, me está produciendo con mucha agua. Entonces, si yo mi contacto, entonces yo lo que voy a querer evaluar en 10 años, ¿dónde está este contacto nuevo? Si mi contacto nuevo está acá o está acá. Entonces corro uno de estos perfiles, que ahora vamos a ver cuál, a pozo entubado, para poder conocer el nuevo contacto de agua.
¿sí? Ese contacto de agua en el tiempo se me movió. Y una vez que yo conozca el contacto de agua dónde está, yo puedo cementar el pozo y repunzar la capa al tope de todo para retardar, ¿qué cosa? La producción de agua, pero que siga drenando el reservorio. ¿Sí? Esa es la idea de que por qué nosotros podemos conocer cambios en el reservorio durante su vida, porque el contacto de agua, en este ejemplo que yo les dibujé o les coloqué, puede ir cambiando. Entonces, en 10 años, nosotros podemos ir al mismo pozo que teníamos, lo único que tenemos que hacer es sacar el equipo de producción, lo que sea, no sé, etcétera, y lo que vamos a hacer es conocer el nuevo contacto de agua, dónde está, y así nosotros poder tomar una acción, que veremos cuál será, para producir menos agua y seguir sacando hidrocarburos. El hidrocarburo lo vamos a seguir sacando, pero va a ser poco eficiente porque cuando vamos a tener mucha producción de agua, vamos a gastar más energía, vamos a tener toda una serie de cosas, a su vez, digamos, eh, este, las baterías con mucha agua. Entonces la idea es entonces, conociendo el contacto de agua donde está, es buscar alguna manera de paliar esta situación. En este caso, muchas veces lo que se hace es se cementa el pozo, se recementa y se punza al tope de la capa, tratando de retardar la entrada de agua. Y eso es lo que quería decir con el tema de conocer los cambios en el reservorio durante su vida. Ahora vamos a ver todos los tipos de registros que hay a pozo entubado. Obviamente el registro más común a pozo entubado es el perfil de gamma ray, que lo utilizamos, como ya les dije, como correlación, ¿no es cierto? Para poner como el ejemplo que les dibujé acá atrás, este que está acá, yo lo utilizo como correlación. Si yo busco que el azul me quede ajustado respecto en profundidad, respecto al rojo, que es el de pozo abierto. Los perfiles de gamma ray nunca son exactamente iguales, como tampoco la densidad, como tampoco el neutrón, etc. Porque los perfiles tipo radioactivo lo que tienen siempre es una variación estadística. Entonces estas diferencias que yo de alguna manera les dibujé acá tienen que ver con una variación estadística, pero no quiere decir que estén mal. Entonces el primer perfil es el registro de gamma ray. El segundo perfil es hacer un registro de neutrón compensado, que ya acá, además de correlación, se puede utilizar para calcular una porosidad a pozo entubado. O sea que ya acá ya tenemos una ganancia en el sentido de que nosotros podríamos tener una porosidad a pozo entubado. Después tenemos registros que se llaman de neutrón pulsante y de carbono-oxígeno, que son los que nosotros nos permiten calcular porosidad y saturación de agua. Entonces este es el ejemplo o el tipo de perfil, ahora vamos a ver un poco más en detalle después, entre el neutrón pulsante y el carbono-oxígeno, que nos permiten en un pozo que ya tenga 10 años encontrar cómo se movió el contacto de agua. Es una posibilidad. O sea, con ese perfil yo puedo evaluar con el cambio de saturación de agua de que el contacto de agua dónde está ahora. Yo puedo hacer también registros de resistividad a pozo entubado, donde obviamente si hacemos un perfil de resistividad vamos a poder calcular una saturación de agua. Después vamos a poder hacer registros acústicos, en donde los registros acústicos a pozo entubado podemos calcular también una porosidad, podemos evaluar la calidad del cemento, porque cuando hacemos un CBL-BDL, que se utiliza para evaluar la calidad del cemento, no es nada más que un perfil acústico, un sónico, digamos, ¿no? Y a su vez, también con los registros acústicos a pozo entubado, podemos calcular las propiedades geomecánicas como las calculábamos en el perfil acústico del pozo abierto. Podemos calcular módulo de Young, radio de Poisson, o sea que vamos a poder hacer esos cálculos. Los registros acústicos, digamos, que yo voy a hacer a pozo entubado, ¿los voy a poder usar siempre, hacer siempre, o ustedes imaginan que puede haber
algún impedimento, digamos, ¿no? Que alguna situación que nos esté pasando en el pozo una vez entubado y cementado, que nos esté pasando y que de pronto no puedan ser utilizados. ¿Se les ocurre algo? ¿Por qué puede ser que podamos tener registros acústicos que no sean de buena calidad a pozo entubado? Bueno, en realidad los registros acústicos, dijimos que cuando vimos la herramienta, que la herramienta pozo entubado es la misma que la del pozo abierto, nosotros tenemos un transmisor, tenemos los receptores, y lo que generamos nosotros es una onda acústica que tiene que viajar por la formación y ser otra vez recibida en los receptores de la herramienta. Entonces, se imaginan ustedes, digamos, que en el caso de nosotros tengamos el pozo entubado con una cañería y el cemento no sea bueno, lo que le va a pasar al pozo es que va a entrar en resonancia. O sea, los caños no van a estar perfectamente adheridos a la formación, entonces nos va a generar un ruido adicional que nos puede enmascarar los tiempos que nosotros estamos buscando medir, o sea, el delta T, ese tipo de cosas. Entonces, cuando tengamos pozos con mal cemento, los registros acústicos a pozo entubado, para calcular porosidad o las propiedades mecánicas, podemos llegar a tener problemas porque justamente la cañería como que va a entrar en resonancia y nos va a generar un ruido adicional que nos puede enmascarar las señales que nosotros estamos buscando. Ese es un tema para tener en cuenta cuando uno hace un programa de este tipo de registros. Obviamente, tenemos que tener hecho primero el perfil de cemento para saber cuál es la calidad de cemento del pozo. Y luego, como tipo de registro de pozo entubado, importante, también tenemos los registros de producción, que son los PLT, como se los conocen, que significa Production Logging Tool, que forman parte también de los registros a pozo entubado. También a pozo entubado, que no está puesto acá, también podemos hacer los BCP, o check shot, o sea que es poder hacer los registros sísmicos de pozo para poder generar las leyes de velocidad que yo les decía, para poner en profundidad la sísmica de un campo, llevarla a profundidad con los registros que nosotros hacemos en un pozo. Y en el BCP obviamente también rige la misma situación. Nosotros tenemos que tener siempre un pozo con buen cemento. Entonces, acá están nuevamente enumeradas las razones por las cuales nosotros haríamos un perfilaje a pozo entubado más allá de la correlación. O sea, evaluar intervalos que quizás no hayamos perfilado a pozo abierto por alguna razón. ¿Cuáles van a ser? Que tengamos pozos de alto riesgo en el momento del perfilaje, entonces vamos a decidir no hacerlo. ¿Cuáles son los pozos de alto riesgo? Siempre las herramientas más peligrosas son las herramientas radioactivas. Entonces, nosotros, creo que les había comentado que cuando nosotros vamos a hacer el perfil, nosotros montamos en la planchada, como habíamos visto algún esquema, armamos todo nuestro string de herramientas y bajamos al pozo. Cuando nosotros, la herramienta está bajando por un pozo que está abierto, sometido a las rugosidades, a los dogleg y a los problemas que puede tener el pozo. Entonces, bueno, uno cuando hace un string y arma planifica qué herramienta vamos a bajar, lo que hay que tener en cuenta es ese tipo de cosas. Nosotros ya con la perforación nos podemos dar cuenta y mirá, estuvieron maniobrando mucho acá, allá, entonces podemos tener un riesgo, ya nos imaginamos que puede tener un riesgo el pozo porque por las maniobras o por ese tipo de cosas
quizás ya sabemos que puede tener algún problema. Entonces siempre uno tiene que elegir el string de las herramientas. Entonces cuando ya sabemos que podemos tener un riesgo, buscamos tener un string corto, o sea, no muchas herramientas al mismo tiempo, no bajar en la primera bajada, bajar las herramientas de densidad o neutrón, o sea, las radioactivas, que son las más peligrosas. Y uno baja el pozo. Entonces cuando uno baja el pozo, estamos bajando en el pozo, puede ser que en algún momento la herramienta no pase más. La herramienta no pasa. Porque se encontró con alguna situación que ya sea por calibre o por dogleg, por lo que sea, porque el pozo se cierra muchas veces, entonces la herramienta no pasa. Entonces cuando la herramienta no pasa, uno busca hacer algún tipo de maniobra tratando que la herramienta pase. Si la herramienta pasa, seguimos. Y si la herramienta no pasa, paramos ahí, y eso es lo que se denomina, nosotros lo llamamos que eso es un setup. Quiere decir que la herramienta no pasó, no pudimos continuar, entonces quiere decir que en un pozo que tenía a lo mejor 2000 metros hasta el fondo, quizás llegamos a 1200, o sea, nos quedamos con toda la zona de reservorio sin poder perfilar. O pozos que nosotros evaluamos ya que tienen alto riesgo por esta situación, entonces vamos directamente a hacer perfiles a pozo tubado. Los pozos activos, como dijimos, para poder encontrar los posibles contactos de agua nuevos por la producción. Muchas veces también se hacen estos perfiles de porosidades para evaluar saturaciones de agua a pozo entubado, porque muchas veces nos pasa que podemos tener capas o zonas con lo que nosotros llamamos petróleo bypassado. O sea, cuando nosotros tenemos muchas veces, podemos tener un ejemplo de un pozo que tengamos muchas capas, ¿sí? Entonces tenemos todas estas capas y todas tienen petróleo. Entonces, supongamos, en un campo tenemos estos pozos, ¿sí? Estos pozos así. Vamos a tratar de dibujar un esquema, ¿sí? En donde tenemos todas nuestras capas con petróleo y nosotros tenemos, no sé, a ver cómo me quedo acá, ahora vamos a poner uno acá. Entonces tenemos un inyector acá y tenemos otro inyector acá, ¿sí? Y aquí. Bien, se te había caído la... espere que voy a prender la luz. Ay, sí, gracias por... Bueno, seguimos. ¿Dónde estaba? Acá. Entonces, lo que les decía es que nosotros acá tenemos, tenemos nuestros pozos y tenemos nuestros inyectores. Entonces la idea es que estos pozos, digamos, debería ir recibiendo la inyección de este pozo y deberíamos ir produciendo todas las capas, ¿no? Yo estoy inyectando en todas las capas y bueno, lo que posiblemente pase, que a lo mejor, bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a estar drenando. Cuando yo estoy evaluando la performance del pozo, de todos los pozos del campo, yo puedo entrar en sospecha y decir, o puedo buscar evaluar y decir, bueno, ¿no será que todas las capas están recibiendo toda la inyección que yo creo? O tengo algunas capas que quizás no están llegando bien la inyección y me ha quedado petróleo sin poder sacar. O por alguna razón, en su momento, cuando se hizo la terminación, capaz que algunas de estas capas no se punzaron, porque dijeron, no, tiene baja porosidad, por lo que sea. Supongamos que haya sido esta capa.
que no se punzó o se terminó en su momento. Entonces lo que se hace es ahí que corremos. Corremos el perfil de saturación de agua, etcétera, de porosidad, y vemos que acá, bueno, la saturación de agua cambió, acá la saturación de agua cambió, acá la saturación de agua cambió, pero acá tenemos la capa esta esperándonos, con un petróleo que no lo hemos drenado. Entonces vamos y lo tenemos evaluado, porque lo comparamos con el pozo abierto, con el pozo ahora entubado, 10 años después, por ejemplo, y este petróleo está todo acá sin sacar. Entonces vamos y punzamos, eso, hacemos una reparación de pozo y punzamos esta capa. Y a su vez sabemos que va a estar súper presurizada porque si la tuvimos inyectando, entonces eso hasta va a tener mucho mayor presión, posiblemente de inflado, nosotros le decimos, y eso va a producir. Entonces eso también es la manera de poder encontrar en pozos antiguos zonas de lo que nosotros llamamos petróleo bypassado, que en su momento se evaluó y se dijo, no, este pozo va a producir mal, esta capa no la vamos a poner en producción, pero después nosotros la ponemos en producción. Fase de pozo considerada sin potencial de producción, bueno, sería este ejemplo. Efecto del tiempo de producción, o sea que vamos viendo, digamos, contactos de agua que se mueven, etc. Y los parámetros que nosotros vamos a buscar medir son la resistividad, porque podemos tener un perfil de resistividad pozo entubado, litrología, porosidad, arcillosidad, saturación de fluidos, presión y muestras, muestreo, ¿no? Muestreo de fluidos se refiere. Entonces, lo que nosotros vemos acá, en el caso del perfil a pozo entubado, acá estamos viendo, bueno, acá son ejemplos de, digamos, de plataformas, digamos, y este es un pozo onshore, digamos, en donde, digamos, cuáles serían, déjenme ver si tengo, entonces, cuáles serían las justificaciones, digamos, de hacer los perfiles también a pozo entubado, sería que tengamos cambios en el ambiente del pozo, o sea, pozo abierto, revestimiento, cemento, los punzados, realizar perfiles en diferentes regímenes por ejemplo, correr perfiles de pozo en producción, pozo en inyección, pozo en reposo. Entonces ahora le pregunto a ustedes, cuando se pueden registrar perfiles con un pozo en producción o un pozo en inyección, y ese qué tipo de perfiles será la que yo pueda hacer en esa situación. ¿Yo podré bajar una herramienta que me mida porosidad y saturación o tendré que bajar otro tipo de herramienta en ese tipo de pozos que estén en producción o en inyección? ¿Otro tipo de herramientas? Sí, sí, pero ¿qué tipo de los que yo les dije al principio, no sé si se acuerdan, qué tipo de perfil nosotros bajaríamos en un pozo en producción o en inyección o para qué? Los que medían la presión, los ensayos, no recuerdo el nombre, pero eran los que tomábamos valores de presión y ahí podíamos identificar permeabilidad, porosidad, dependiendo del flujo en el que estemos. Claro, pero ahí nosotros el pozo lo vamos a tener en producción, entonces esa herramienta particularmente no la podemos bajar porque ya el pozo está lleno de fluido y está en producción, ¿no? Es este ejemplo de acá, ¿no? O este ejemplo de acá, mejor dicho. O sea, el pozo está en producción. O acá. Hay unos perfiles que se llaman justamente perfiles de producción, que son los PLT, el Production Logging Tool, que ahora lo vamos a ver, que es un perfil que se baja, una herramienta en realidad que se baja. Entonces imaginémonos este ejemplo de acá, ¿no? Entonces este ejemplo de acá, supongamos que este pozo sea un pozo que produce gas. Y todas las capas nosotros las tenemos pulsadas porque todas producen gas, ¿sí? Nosotros pulsamos acá, pulsamos acá, pulsamos acá y pulsamos acá. Y a su vez es un pozo que es un pozo de gas, supongamos que es un pozo no convencional, tipo tight,
en donde cada capa nosotros, para que produzca, ¿qué le hemos hecho? Le hemos hecho fracturas, ¿sí? Hidráulicas. Le hemos fracturado, le hemos fracturado y le hemos fracturado. ¿A ustedes les gustaría conocer cuánto o cómo produce cada una de estas capas? O sea, si todas producen igual, todas producen mucho, algunas producen más, otras producen menos. ¿Sería bueno saberlo? ¿Qué piensan ustedes? Yo digo que sí. Estaría bueno saber cada una. Estaría bueno saberlo. Eso se hace con el perfil que se llama PLT. O sea, el perfil que hace PLT es una herramienta, pero vamos a ver en detalle, pero o Flow Meter también se llama, que lo que es una herramienta, básicamente, que lo que va a tener es como tiene unos centralizadores de este estilo, ¿sí? Que estos centralizadores lo que van a hacer es ajustarse al diámetro de la cañería, y acá adentro lo que tiene es una hélice, ¿sí? Es una hélice. Entonces lo que va a hacer esta hélice, a medida que yo voy pasando de abajo, de arriba para abajo, de abajo para arriba, a medida que yo voy pasando, esta hélice va a tener mayor o menor velocidad de acuerdo al fluido que el pozo esté aportando. O sea, la cantidad de gas que está aportando cada capa. Y a su vez, la herramienta, tengo la posibilidad de ir midiendo presiones, las presiones de fluencia, digamos, no ninguna presión estática. Entonces, entre puntos de presión diferentes, a tener dos puntos de presión, yo puedo ir calculando densidades. Entonces, no solamente voy a poder conocer el volumen de gas que está entrando en la capa, sino voy a poder conocer la densidad para ver, digamos, si de pronto hay alguna capa que está produciendo agua, si yo veo que tengo agua en superficie, por ejemplo. Si no, bueno, estoy viendo las diferentes entradas de gas que voy teniendo para cada una de las capas. Y voy evaluando la calidad de cada una de ellas y evaluar la relación que hay entre el análisis, digamos, de evaluación de formaciones que hemos hecho de las propiedades petrofísicas, que nosotros dijimos, no, esta capa era buena, esta era muy buena, esta era más o menos, esta era regular, por ejemplo. Entonces ver, digamos, si esa evaluación petrofísica y después con el resultado de la fractura hidráulica, esa situación se igualó o se hizo al revés, o si hay algún nexo entre una cosa y la otra, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros deberíamos pensar intuitivamente, bueno, que las capas que eran peores, ojalá tengan una fractura hidráulica, sean peores también en producción. Y lo vamos a saber con este tipo de perfiles, que son los perfiles de producción. Y después están los perfiles que se evalúa en los inyectores. Uno lo que va a querer saber si todos los inyectores, supongamos que ahora estoy al revés, en vez de estar queriendo producir, bueno, y no voy a tener fracturas, obviamente, lo que estoy haciendo es inyectando agua. O sea, esta flecha es al revés. Yo lo que estoy inyectando agua. Entonces yo lo que quiero saber es si la inyectividad en cada una de esas capas es la adecuada. Entonces se hacen unos perfiles que se llaman Fallov, o perfiles de inyectividad, para ver cuál es la respuesta de la inyección de agua frente a cada capa. Si lo que yo estoy inyectando, o sea, yo conozco en superficie que estoy inyectando, no sé, 100 metros cúbicos de agua. Y bueno, entonces quiero ver cómo es la distribución, ¿no es cierto?, en cada una de estas capas de los 100 metros cúbicos de agua, es donde van entrando en cada capa. Acá está entrando el 20%, acá está entrando el 50%, etc. Entonces, de esa manera, con esos perfiles de inyectividad, yo estoy viendo en un esquema de esta cuál es mi performance, o qué es lo que yo debería esperar, o qué es lo que yo debería hacer para paliar una situación como esa. Y toda esa información o todo ese tipo de análisis se hacen con este tipo de perfiles. Son estos perfiles que se hacen mientras nosotros estamos en producción o en inyección. Cuando el pozo está en reposo, cuando yo no tengo fluencia, es cuando voy a hacer los perfiles para evaluar porosidad, para evaluar saturación, ese tipo de cosas.
Y bueno, las condiciones del pozo, que de acuerdo a cómo esté equipado para producir, bueno, las posibles completaciones múltiples que podemos llegar a tener. Lo que tenemos acá es un resumen en esta diapositiva de los diferentes perfiles. Entonces podemos tener lo que nosotros llamamos el perfil de inspección de la cañería, que es, por ejemplo, bajar un caliper en el pozo entubado y donde vamos a verificar el diámetro interno de la cañería, o utilizar, digamos, un perfil de potencial eléctrico que nos permitiría medir la entrada o salida de fluidos en el pozo, o un perfil electromagnético que lo que nos va a permitir es medir el espesor del metal de la cañería, digamos, o posible diagnóstico de los defectos de la cañería. O podemos bajar un perfil que es como un televisor del pozo, con una transmisión ultrasónica que hacemos rotativa, o una cámara de TV. Todo esto, ¿para qué lo hacemos? Vamos a elegir siempre uno de estos. Lo hacemos para evaluar el estado de la cañería. Creo que fue Joaquín que me comentó, digamos, que habían hecho un trabajo para una de las materias, en donde habían justamente, creo que, si mal no recuerdo, evaluar el estado de la cañería. Y el estado de la cañería se hace, se puede usar cualquiera de estas metodologías, porque siempre lo que vamos a querer buscar en una cañería es que la cañería esté en buenas condiciones. Si nosotros tenemos una cañería que está muy corroída, o tengamos muchos problemas justamente de corrosión, o rota, o ese tipo de cosas, a nosotros nos va a interesar, o la podemos diagnosticar con cualquiera de esta información. ¿Y para qué nos sirve esto? Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos acá, nosotros podemos, esto obviamente que es un perfil de pozo, pero esto va a estar inmerso dentro de una cañería. Nosotros lo que vamos a tener acá es una cañería. Lo que vamos a tener va a ser una cañería. Vamos a tener una cañería. Y lo que vamos a querer evaluar es el estado. Porque quizás, si este pozo es inyector, y cuando estamos evaluando la inyectividad, posiblemente nos estemos dando cuenta que quizás, en vez de estar inyectando acá, frente a las capas, quizás está inyectando suponete, vemos que tenemos nuestra pérdida el agua inyectada, por ahí lo estamos viendo, que de los 100 metros, acá está entrando en total 60. Y estamos viendo o evaluando que no está entrando todo acá, entonces decimos, bueno, en algún lado puede ser que tengamos un problema con la cañería. Y quizás la cañería está rota acá, por decir algo, en algún punto. Está rota acá. Entonces lo que bajamos esos perfiles, evaluamos la rotura de la cañería, y ahí hay que buscar un paliativo. Entonces los paliativos, tenemos varias opciones. Una opción es arreglar este casing, es lo que se llama un casing patch. Se corta, se saca y se baja como un casing nuevo y se adosa acá. Y si no, a lo mejor podemos evaluar perforar un pozo nuevo al lado. Entonces, como siempre, ¿qué es lo que se evalúa? Se evalúa costo y beneficio. Entonces, muchas veces quizás sale más barato hacer un pozo nuevo que hacer la operación de casing patch, por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso sirven este tipo de perfiles. Entonces, yo lo que le voy a preguntar a ustedes, ¿qué es lo que piensan ustedes por qué una cañería se puede corroer? ¿Qué es lo que puede estar pasando en el pozo? Una mala cementación. No, porque la mala cementación es lo que me produce la mala cementación es esto. Ponemos siempre el mismo ejemplo, ¿no? Este que está acá. Supongamos que tengamos
este pozo y esta capa de acá abajo tiene agua. ¿Sí? Entonces yo agarré, puse todo donde tengo petróleo, pero resulta que me viene agua. Pero yo digo, no, pero está bien, yo sé que tengo agua acá, y yo tengo esta intercalación acá que me dice que yo tengo una barrera. Entonces el agua por el reservorio no puede entrar. Pero sí puede entrar porque tengo mal cemento. Entonces de acá lo que hace, viaja por la zona de mal cemento y me entra al pozo. Entonces, esos son, por ejemplo, algunos de los problemas que acarrean pozos con mal cemento. Es que yo voy a tener entrada de agua en zonas que no espero. O sea que el agua no es que venga del nivel pulsado, sino que me está viniendo de otro nivel porque tengo mal cemento. O sea, la corrosión del caño no sería por mal cemento. Petróleo ácido. O, por ejemplo, gas. Sí, en general, o sea, no sé bien lo que es un petróleo ácido, pero Perdón, con más presencia de sulfuros. ahí está, ahí me gustó más. O sea, cuando nosotros tenemos sulfídrico, todo ese tipo de cosas, lo que seguramente va a provocar es que, entre otras cosas, vamos a provocar una corrosión. Entonces, antes que nos pase esto, digamos, antes que nos pase esto, y antes de perforar el pozo, ¿tenemos alguna manera de eso de resolverlo? O por lo menos intentar resolverlo. Antes de... De llegar a esta situación. O sea, yo estoy perforando mis pozos y digo, mirá, yo voy perforando el pozo número 15, me faltan 10 pozos para perforar y digo, tengo sulfídrico, por ejemplo. Entonces voy a saber que vas a tener un problema de corrosión en las cañerías. En 5 años, 10 años, en algún momento lo vas a tener. Claro, Entonces, ¿cómo lo puedo paliar en los próximos 10 pozos? o sea, tenés que comprar otro casing que resista la corrosión. Exactamente. Uno tiene que estudiar y evaluar por los volúmenes de sulfuro o de CO2 también, porque el CO2 es otro elemento que también puede Claro, corroer los caños y corrosión dulce. también puede provocar ese tipo de situaciones. Generalmente, como todo en la vida, cuando uno quiere arreglar ese tipo de cosas, lo que va a generar, digamos, es un costo mayor. Porque todos esos caños que se banquen, digamos, sulfídricos o CO2, ese tipo de cosas, generalmente son más caros, digamos. Pero bueno, muchas veces tenemos perfil pozos muy viejos, en donde no se hacían ese tipo de análisis o no se sabían, o no existía la tecnología de la cañería adecuada, y bueno, generalmente muchos yacimientos viejos suelen tener este problema de corrosión de su cañería. Entonces, lo que se empieza a hacer es lo que se llama los pozos de reemplazo, porque a lo mejor la cañería no está corroída en una sola zona, como yo les dibujé en 10 metros, capaz que está corroída prácticamente en 100 metros, por ejemplo, ¿no? A veces un poco más rota, menos rota, pero está toda corroída. Entonces, muchas veces lo que se hace es perforar un pozo de reemplazo al lado, ¿sí? Entonces, ese se abandona y se empieza a utilizar el nuevo pozo, bueno, con la cañería correspondiente, ¿no? Después tenemos los perfiles de producción, como les decía, flow meter, que mide la entrada o salida de fluidos en el pozo, perfiles de identificación de fluido, que miden diferencia de presión, que entonces vamos a poder calcular un gradiente, vamos a poder calcular, ver la densidad, digamos, en realidad, y después, bueno, está justo acá abajo, y los perfiles de temperatura, que son utilizados para identificar las entradas de gas, porque la temperatura se va a modificar cuando nosotros tengamos, por ejemplo, entrada de gas o de petróleo respecto del agua. Todo esto junto es lo que es el PLT. O sea, un perfil PLT, en una sola herramienta, yo tengo todo esto. Y después están los perfiles de neutrones pulsados, que son para
calcular porosidad, etc. Entonces acá entramos a ver por herramienta. Por ejemplo, acá tenemos un caliper que tiene 40 o 60 brazos con medidas independientes. Los brazos están operados mecánicamente y esto es lo que va corrigiendo la falta de centralización. Y lo que va monitoreando es la corrosión interna de la cañería. O sea, fíjense que nosotros en un caliper, por ejemplo, a pozo abierto, ustedes recuerdan los caliper a pozo abierto, ¿de cuántos brazos eran los caliper para evaluar la geometría del pozo? ¿Recuerdan? ¿De 4 4? o 6. De 4 o de 6. 4, 6. Bueno, 4 o 6 de acuerdo a la compañía, la herramienta, etc. ¿no? Recuerden que teníamos un solo caliper, que era el de la densidad, que medía el caliper en una sola posición del pozo, y después teníamos los calipers de 4 o de 6 brazos, que nos evaluaban la geometría del pozo. Que podíamos incorporarle un paquete de navegador y a su vez íbamos a poder conocer las direcciones, ¿no? Si teníamos un breakout o una cosa así, íbamos a poder conocer la dirección. En este caso tenemos mucho más brazos. Fíjense cómo es la herramienta. ¿Por qué? Porque lo que va haciendo cada uno de estos brazos es medir la corrosión interna. ¿Cómo va a medir la corrosión interna? Porque va a evaluar de alguna manera el espesor del caño. Si yo bajé, no sé, una cañería N80, por decir algo, yo lo que voy a evaluar, yo sé que esa cañería tiene un determinado espesor, que viene de fábrica. Eso no. Entonces lo que va a ir monitoreando es esa situación. Entonces va evaluando la integridad de la cañería, por ejemplo, antes de qué, de hacer un side track. ¿Ustedes saben lo que es un side track? No. ¿Cómo se hace un pozo horizontal? ¿Se puede hacer un pozo horizontal a partir de un pozo ya perforado y entubado? Sí. ¿Y cómo se hace? Se usa mucho cuando vos justo recién dijiste de que se abandona el pozo y se hace uno nuevo. Me acuerdo que cuando, justo también nombraste que yo te pregunté por el caliper, cuando estábamos viendo el proyecto, planteamos que una solución podría ser esa de como sacar un brazo, que también se usa cuando tenés una pesca que no podés sacar. Sí. Lo habíamos visto en perforación, pero no me acuerdo muy bien cómo se hacía, pero sí creo que se puede. Claro, en realidad es esto, digamos, el side track. El side track es eso, es la manera de decir, si yo lo que voy a hacer en un pozo, que yo ya lo tengo entubado, o sea, esta es mi cañería, y como bien dijiste, tenemos, qué sé yo, estas son nuestras capas que están acá en producción, y resulta que este pozo no me sirve más porque la cañería está toda. Entonces lo que voy a hacer, o perforo un pozo desde acá arriba, nuevo, o hago, digo, bueno, saco un pozo desde acá, por decir algo, y hago un pozo al lado. ¿Sí? Entonces, este pozo que yo estoy sacando acá, ¿sí? Bueno, esto me salió medio bruto, no sería tan con este doble, digamos, ¿no? Pero bueno, yo lo que tengo que hacer es hacer una ventana que se llama dentro de la cañería, en el cual, digamos, yo voy a empezar esto lo vamos a hacer como debe ser. Entonces yo lo que hago, acá, lo que voy a hacer acá es, hago una ventana en la cañería, y de acá yo voy sacando y hago el pozo de reemplazo. Porque a mí lo único que me interesa es reemplazar, ¿qué es lo que es?
era zona productiva. ¿Está bien? Entonces yo acá hice mi pozo de reemplazo. Esto que está acá, que es el side track, digamos, que es hacer esa ventana y sacar el pozo, lo primero que yo tengo que evaluar es el estado de la cañería. Porque si yo esto lo hago en una cañería que está en malas condiciones, voy a agravar el problema y no resolverlo. Entonces, este pozo de reemplazo lo puedo hacer o a partir de este pozo, con una ventana, etcétera, que tengo que empezar a usar herramientas de direccional, etcétera, o puedo directamente hacer un pozo al lado. Pero esto que dice acá, lo del side track, es para eso, digamos, ¿no? O sea, cuando uno hace una ventana para sacar un pozo de reemplazo, o a partir de un pozo hacer un pozo direccional o hacer un pozo horizontal. O sea, Vaca Muerta, nosotros cada tanto vamos haciendo pilotos verticales, y uno de los pilotos verticales muchas veces se aprovecha para hacer una de las ramas horizontales. Y se hace así. En ese caso, obviamente, no hay que monitorear ni evaluar el estado de la cañería, porque la cañería es nueva. Bueno, va monitoreando también posibles movimientos de la formación, auxilia la identificación de la deformación de la tubería. Muchas veces los caños, la cañería, los casing, digamos, pueden tener colapsos. Muchas veces por alguna razón, que generalmente suele ser geológica, porque podemos estar en una zona de falla, en una zona donde tengamos algún tipo de perturbación. Entonces a veces los caños no resisten determinados movimientos, entonces se terminan deformando. Al deformarse los caños, la tubería, digamos, lo que le va a pasar es que posiblemente tengamos algún problema en bajar cierta de producción, algún tipo de cosas, digamos, o si quisiéramos hacer algún tipo de operación, que alguna vez necesitamos hacer en el pozo. Entonces a veces las cañerías se deforman. Por ejemplo, en Vaca Muerta, con pozos horizontales, uno de los problemas que hay, digamos, es que a veces las cañerías colapsan dentro de lo que es el pozo horizontal. Entonces es uno de los temas, digamos, que se está evaluando y se está buscando la manera, digamos, de paliar y de resolver esa situación, porque una deformación de una cañería en un pozo horizontal es bastante problemática, ¿no? Inclusive, bueno, a veces hasta se pueden romper. Una deformación, se supone que una cañería es rígida, es dúctil, no es plástica, entonces, y elástica, digamos, ¿no? En el momento que se va deformando, un día se va a quebrar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, era un momento. Entonces, bueno, eso es todo un problema. Y también mide la ovalización del pozo para indicar el estado de tensiones. Bueno, entonces esta es una de las herramientas que podemos existen, ¿no? Luego tenemos los perfiles que yo les decía, que son los perfiles de CCL o de cuenta cuplas. Este es un perfil que se baja generalmente siempre con el CBL. O sea, el primer perfil a pozo entubado que se baja es el perfil de cemento, el CCL y un perfil de correlación. Entonces, a ver si acá tenemos algo más. Es un perfil bastante simple, que lo que va haciendo es ir contando las cuplas. O sea, es magnético, entonces lo que va a ir evaluando o nos va a dar la posibilidad a nosotros de saber dónde tenemos las juntas, o sea, ¿qué cosa? Las cuplas. Vamos a poder saber dónde puede estar punzado. Bueno, vamos a ver la cañería, posibles packers y los centralizadores. Como una herramienta, es una bobina montada entre dos imanes con campos magnéticos opuestos. Entonces, ¿para qué sirve? Para correlación de la profundidad, porque yo lo que yo les decía, que cuando nosotros entubamos un pozo, en algunos momentos vamos a ir poniendo caños más cortos
para ir sabiendo que se vaya respetando, ¿no? Entonces, si todos los caños son de 9, 9, 9, 9, 9, yo estoy haciendo una repetición sistemática, entonces nunca voy a saber si estoy errado en profundidad. Pero si yo tengo cada tanto un caño corto y sé en qué lugar lo coloqué por el registro de intubación que tengo, entonces ahí yo voy a poder contar sin problema porque voy a tener un caño corto que me va a servir de control si estoy en profundidad, que es la profundidad de la cañería. Y lo combinamos siempre, baja combinado con un gamma ray o un neutrón de correlación. Entonces, cuando nosotros tenemos tenemos nuestro pozo entubado, entonces en cuentacuplas lo que va a ir haciendo cada tanto va haciendo, o sea, va haciendo así y cada tanto va haciendo como un ruido, una cosa así. Entonces yo voy a ir sabiendo dónde están, por ejemplo, mis cuplas y de alguna manera se tiene la sensibilidad necesaria para ver dónde están los centralizadores. Les hago una pregunta, que imagino, creo que ya pulsaron perforación. Los centralizadores, ¿se pueden colocar en cualquier lugar del pozo o en algunos lugares no conviene o habría que tratar de alguna manera ir eligiendo los lugares de los centralizadores y no ponerlos en cualquier lugar? Y si fuera así, digamos que habría que ir eligiendo, ¿qué criterio utilizarían para colocarlos? Puede ser, profe, que sea dependiendo del diámetro del pozo, digamos, si se mantiene una cierta homogeneidad o el diámetro correcto, esa podría ser una zona buena para colocar un centralizador, y donde capaz tenés una caverna o un revoque, esas no serían buenas zonas para ponerlos. Y te podrías ir fijando eso en el caliper, con el caliper. Una razón. Otra más. ¿Qué se nos ocurre? Esa razón está perfecta, ¿no? O sea, está muy bien, pero es un criterio de perforación. Como acá estamos viendo interpretación de registro de pozo y esto está muy emparentado con la parte de reservorio, etc., ¿qué se imagina? Cambio la pregunta. En este ejemplo que estamos acá, ¿sí? En este ejemplo que estamos acá, y tenemos una arena productiva, otra arena productiva. ¿Ustedes colocarían centralizadores acá, en el medio de las capas productivas o No posiblemente porque, productivas? no porque no podríamos punzar y por eso también o sea, tenemos que ver dónde están las cuplas porque tampoco podemos punzar ahí. Exactamente, perfecto. O sea, además del criterio que dijo Paula, que está perfecto, que es un criterio, digamos, no vamos a poner un centralizador donde la cañería nos baile, o, bueno, un criterio también en el cual tiene que participar el geólogo, es decir, bueno, en estas zonas traten de no poner un centralizador. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a punzar, el punzado no va a ser eficiente, porque no solamente vamos a tener que pasar la cañería, el cemento para llegar a la formación, sino que vamos a tener que pasar los centralizadores, digamos, ¿no? Entonces, la idea sería en los reservorios, en los potenciales reservorios, no colocar tampoco centralizadores, ¿no? Ese sería un poco la... Entonces, acá, digamos, esta sería la manera que va contando cuplas, y cuando dijimos también que tiene la opción de poder evaluar, por ejemplo, las perforaciones, que son nada más que los punzados, muchas veces lo que vemos es que cuando vemos zonas punzadas, encontramos pequeños ruidos o movimientos de cuentacuplas, que es lo que está indicando que estamos en la zona donde hemos perforado, donde hemos punzado. ¿Por qué?
Porque esta herramienta lo que va haciendo con los imanes, con los dos campos magnéticos opuestos, de esa manera, lo que va evaluando, digamos, es obviamente todo lo que le está pasando a la cañería respecto a las cuplas, y los pulsados, lo que va a ir determinando de alguna manera es la rugosidad que quedó en el caño, en la cañería, producto del punzado. Entonces, vuelvo a hacerles una pregunta, volvemos a este ejemplo. Entonces, cuando estamos en este ejemplo de acá, si yo conozco perfectamente mis capas, y yo sé que las punzé, ¿para qué yo quiero volver a ver los punzados con un cuentacuplas? ¿Sirve para algo? ¿Para qué servirá? ¿No es redundante? ¿Qué piensan ustedes? Pero si también te permite ver si, o sea, si punzaste, capaz que vos querés comprobar si, si el punzado se hizo o no. Está bien. O sea, porque vos podés hacer, vos podés ver el ensayo del punzado, pero bueno, capaz de que si no te produce, puede ser porque el punzado no se haya hecho correctamente. Exactamente. Lo que siempre pasa es que siempre puede haber algún error, alguna equivocación. Entonces, lo que pasó, pasa y seguirá pasando posiblemente. Existen muchas veces los punzados fuera de profundidad. Entonces yo pensé que puncear, o sea, supongamos en este ejemplo, yo la única capa que me interesaba producir es esta de acá. O sea que yo fui y hice el punzado acá. ¿Sí? Bajé con mi cañón y hice el punzado acá. Pero por alguna razón no tenía gamarrea y ese tipo de cosas, estaba nada más con el cuentacuplas cuando fui a hacerlo, y cuando yo estaba esperando una producción X, me produce la mitad o no me produce nada el pozo. Entonces estamos con un problema. Entonces muchas veces lo que pasa es que, o puede pasar, es que pulsamos fuera de profundidad. Quizás pulsamos acá o pulsamos acá. Entonces bajamos otra vez súper barato, en cuentacuplas, le damos la máxima sensibilidad y lo que estamos viendo es que estamos fuera de profundidad, ¿no? En vez de pulsar acá, resulta que pulsamos o arriba o abajo, etc. Ahora, cuando nosotros pensamos o decimos que el punzado no fue eficiente, ¿cómo nos podemos dar cuenta sin hacer esto que el punzado no fue eficiente? O sea, para punzar, ¿qué se baja al pozo para punzar? Carga, o sea, Claro, dependiendo, claro, dependiendo del tipo de punzado que hagas, pero carga. sí, se baja lo que nosotros le decimos un cañón. Claro, un ¿Sí? cañón. Bajamos un cañón y si nosotros vamos a punzar, no sé, 3 metros, bajamos un cañón de 3 metros o el cañón correspondiente con la carga para 3 metros, ¿no es cierto? Y generalmente se bajan cañones que suelen tener, no sé, 6 tiros por pie. Entonces el cañón no es nada más que un cilindro, digamos, obviamente de, de hierro, digamos, en los cuales, digamos, las cargas van ubicadas helicoidalmente, para decirlo de alguna manera, asegurándonos que tengamos 6 tiros por metro. Entonces nosotros bajamos el cañón, lo bajamos al pozo, nos ponemos en profundidad, o sea, tenemos que pasarnos, o lo hacemos con las cuplas, o lo hacemos con el gamma ray, con lo que sea, y nosotros nos ponemos en profundidad y disparamos. ¿Sí? Disparamos ese cañón. Y después el cañón lo sacamos arriba. Entonces cuando el cañón llega a la superficie, ¿lo miramos o no lo miramos? ¿Lo controlamos o no lo controlamos? ¿Y qué le controlamos si lo controlamos?
si la carga o sea, si se acabó toda la carga. Claro, miramos si toda la carga se disparó. Claro. Entonces, si nosotros llegamos arriba y resulta que dispararon la mitad de la carga, tenemos que volver a punzar. Y ya sabemos que no fue eficiente. Si disparó toda la carga, listo, sabemos que disparamos todo. Y si el pozo no produjo, bueno, posiblemente nos hayamos quedado fuera de profundidad. Y bueno, son todas esas cosas que muchas veces son detalles y en el sentido, digamos, que son muchas cosas operativas, cuestiones operativas, que uno a lo mejor dice, no, pero ¿qué es más importante? Ser un científico para poder evaluar la mejor porosidad y permeabilidad y saturación de una capa, que está bien, hay que tener, pero también es muy importante esta parte, que es la adquisición y la operativa para asegurarnos, digamos, que toda la operación sea perfecta, porque todas no sé, las elucubraciones científicas y de alto nivel, digamos, científico que alguien puede hacer, con un pulsado en otro lugar, lo echa todo por tierra. ¿Sí? Y así como hay pozos que yo sé por lo que me ha pasado, digamos, así como a veces se punza fuera de profundidad y no logramos, digamos, tener la producción adecuada, muchas veces se ha punzado fuera de profundidad, donde se pensaba que no iba a ser un reservorio con potencial, y resulta que se punzó eso y fue un reservorio bárbaro. Entonces, hay errores que son buenos y hay errores que son malos, digamos. Tenemos un poco de todo. Por ejemplo, yo me acuerdo, cuando yo trabajaba en YPF y trabajaba en Tierra del Fuego. Y entonces en la cuenca austral, en Tierra del Fuego, lo que hay es se produce la formación Springhill, y o sea, si yo les dibujo la isla, Tierra del Fuego más o menos es esto, ¿sí? Pero esto es Chile y esto es Argentina, ¿sí? Entonces nosotros compartimos la cuenca, digamos, ¿no? Más o menos los reservorios, la cuenca austral va más o menos, esta es la bahía San Sebastián, supongamos que el Río Grande está por acá, o sea, todo esto es la cuenca austral, ¿no? Y la compartimos con Chile. Entonces fuimos y perforamos un pozo, más o menos en esta zona, pero lo perforamos muy cerca de la frontera con Chile. Entonces, cuando uno tiene un yacimiento en producción que lo tiene que compartir con otro país o con otra compañía, porque bueno, en aquella época prácticamente no había compañías privadas en ese momento en esa cuenca, era YPF, y del lado de Chile era ENAP, que es la compañía chilena de petróleo, digamos. Entonces se perforó este pozo acá, encontramos ahí, bueno, etcétera, y resulta que la capa que íbamos a ir a punzar, el muchacho que fue, no sé, tuvo un problema y puso fuera de profundidad. Y el pozo fue un muy buen pozo. Entonces, yo me acuerdo que fui, obviamente, cuando uno descubre un pozo, inmediatamente empieza a poner otros pozos para seguir produciendo, por lo menos como se trabajaba en aquella época, y acá estábamos, creo que a 100 metros, 150 metros de la frontera con Chile. Y yo fui a uno de los pozos después, me acuerdo que fui a una operación, y era increíble, el alambrado estaba caído, y estaba como desplazado, estaba corrido, digamos. O sea, alguien lo había movido. No sé si estaba movido para un lado o para otro, no puedo asegurar eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay como una especie de espionaje. Cuando ellos vieron que nosotros ya íbamos metiendo como el cuarto o quinto pozo, ellos empezaron a hacer pozos del otro lado del alambre.
del lado chileno, digamos, obviamente. Pero estábamos con distancia a lo mejor de 200 metros, que estábamos interfiriéndonos totalmente. Entonces ahí es cuando uno se tiene que juntar, digamos, las compañías, las gerencias, y se empieza a generar, digamos, una estrategia de explotación. ¿Por qué? Porque si el yacimiento es el mismo, hoy, digamos, los límites, digamos, de países, por ejemplo, no tienen que ver con los yacimientos, digamos. No se sabía, digamos. O sea, los límites no se pueden poner por los yacimientos. Entonces hay que buscar la manera de cómo producir de manera compartida, de tal manera de que nosotros no depletemos el reservorio chileno acá, ni ellos nos depleten nuestro reservorio de este lado. Y acá no va que si quien perforó primero, sino es que tiene que ser compartida la producción. Y para eso se van evaluando políticas o criterios de producción, de tal manera, digamos, no superar un determinado orificio, una serie de cosas, para tratar de que la depresión por lo menos sea uniforme. Por ejemplo, en la zona de Río Gallegos, también Cuenca Austral, pero en la zona del continente, había un yacimiento de gas muy importante, que era el yacimiento Cóndor, un yacimiento de gas que ahora está abandonado, pero produjo durante años, y ese se producía de manera compartida con Chile, porque geológicamente era el mismo campo, pero entonces todos los años había reuniones en las cuales se iban comparando y viendo que lo que se había planificado el año anterior al próximo año se cumpliera. ¿Y eso cómo se va haciendo? Y bueno, evaluando las presiones, las producciones, toda una serie de cosas para ir evaluando que se vayan cumpliendo las políticas que se habían preacordado. Y y hay varios ejemplos de ese tipo. Algunos un poco más tristes, digamos, fue para nosotros, para la Argentina. Pero bueno. Entonces, bueno, acá... Una duda. Sí. O sea, nosotros tenemos las fronteras marcadas, ¿no? Y bueno, eso se puede ver en tierra. Pero nosotros, por debajo, o sea, en el subsuelo, tampoco podemos cruzar las fronteras, ¿no? Por ejemplo, no podemos hacer un pozo horizontal que atraviese Chile. No. Ah, está bien. Estaríamos en guerra. O sea, obviamente, posiblemente uno puede pensar que lo puede hacer porque, o sea, es como hacer algo, digamos, en el jardín de tu vecino, pero bajo tierra, digamos, ¿no? No se Claro. puede. No se puede. Y tampoco entre compañías, digamos, ¿no? O sea, a ver, a mí me puede tocar una concesión hoy, por ejemplo, yo puedo tener una concesión determinada acá y el de al lado puede tener, es otra empresa, y bueno, generalmente todas las áreas que se van licitando y entregando, cuando son yacimientos convencionales, digamos, más o menos hoy se conocen esos límites y que las áreas que se entregan tienen de alguna manera los límites del reservorio o del límite geológico, digamos, ¿no? Pero en el momento que se hicieron las fronteras de los países, eso no existe, digamos, ¿no? Entonces se empieza a producir compartido. Pero de alguna manera, siempre algunos yacimientos, sí, son el mismo yacimiento, pero están de un lado y están de otro. Por ejemplo, ahí en la Cuenca Austral, en Tierra del Fuego, hay un yacimiento que se llama Cañadón Alfa. Sí. ¿Sí? Ese yacimiento Cañadón Alfa está acá. Ese yacimiento Cañadón Alfa está acá, más o menos, ¿no? Este yacimiento Cañadón Alfa. Hay un yacimiento
de petróleo y de gas y de agua, o sea, un yacimiento espectacular, ¿no? O sea, de la formación Springhill, con unas arenas de una calidad petrofísica muy, muy buena, en las cuales, digamos, tenía agua, un halo petrolífero y gas. Entonces, lo que hacía YPF, perforó pozos en la parte, digamos, onshore, y como se sabía que continuaba para el mar, entonces YPF, en vez de montar plataformas, ¿qué es lo que hacía? Se hacían pozos dirigidos al mar, ¿sí? Entonces se drenaba todo el yacimiento, ¿no? O sea, esto está en planta, el pozo dirigido, hacíamos pozos dirigidos así, ¿sí? Entonces, hacia el mar. Entonces la capa, con el pozo, si la capa en estos pozos verticales medía 20, 25 metros, cuando hacíamos el pozo dirigido, como la atravesábamos, un determinado ángulo, capaz que teníamos 30, 35 metros. Pero en TBD subsea seguían siendo 20, 25 metros. Cuando fue la guerra de Malvinas, la Argentina en ese momento le entregó a Total, a la empresa francesa, le entregó unas áreas offshore que estaban por acá, ¿sí? Que son, se llaman Hydra, no me acuerdo bien cuáles son otros nombres, ¿no? Pero supongamos Hydra y otros, y después le entregó otras por acá también, todas otras áreas acá, le entregó estas áreas. Entonces el gobierno en ese momento le entregó las áreas, pero nunca evaluó si este yacimiento que teníamos acá era el mismo que el que entregó. ¿Sí? No se evaluó en ese momento. Año 81, 82, no sé, por ahí. O años 80, no sé, por ahí. Se entregó estos campos. Mientras tanto, YPF seguía explotando esto. Cuando llegó un determinado momento, Total montó una plataforma, empezó a perforar los pozos, ¿y qué vio? Vio que la presión estaba más baja. O sea que el yacimiento posiblemente era el mismo. Entonces, ¿qué hizo Total? Un juicio al Estado argentino, porque YPF era del Estado, de haberle depletado el yacimiento, y el haberle depletado, ¿qué es lo que hizo? Le drenó parte de los hidrocarburos, del gas y del petróleo que podría haber sacado en este yacimiento. Entonces acá vos podías ir a un juicio y decir, bueno, pero yo este campo te lo entregué después, este YPF lo explotó antes, bueno, cosa de abogados, no sé qué. Eso entró cuando llegó el gobierno en los 90, el gobierno de Menem, digamos, se decidió que sin ir a ningún juicio, a nada, reconocerle a Total que YPF le quitó recursos, digamos, a su yacimiento, y entonces le entregó este campo, y a su vez le entregó 2 o 3 campos más en Neuquén, los cuales hoy son yacimientos buenísimos de gas, tanto de convencionales, baja permeabilidad y vaca muerta también. Entonces, esas son cosas que pasan, y pasan mucho también, y bueno, sin entrar a hacer un juicio de valor, ahí uno ve también cómo son, digamos, las actuaciones, digamos, a lo mejor de que le toca gobernar en su momento, de no hacer nada, de hacer mucho, de bueno, listo, no quiero problemas, una serie de cosas, ¿no? O una relación de poderes, digamos, ¿no? Quién es el que tiene más poder o menos poder. Pero bueno, esas son historias como verdaderas,
en los cuales, digamos, esa fue la historia de Cañadón Alfa y de este yacimiento de Total acá en Tierra del Fuego. A su vez YPF, hasta un determinado año, para explotar ese petróleo, o sea, los líquidos, lo que se hacía era, como el gas no se aprovechaba, porque no había, o sea, en los años 80 y antes, yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar, y trabajaba en ese yacimiento, en otros yacimientos que estaban acá, más al sur, que también eran de halo petrolífero con gas. Nosotros siempre buscábamos poner pozos al petróleo. Cuando nosotros poníamos un pozo y no encontrábamos el halo petrolífero y teníamos todo gas, era como, no sé, era como encontrar agua, porque nadie quería explotar el gas. Entonces, para explotar ese petróleo, porque hoy la explotación de gas, o sea, todas esas cosas tienen que ver de acuerdo a la matriz energética que tiene un país. Hoy la matriz energética de la Argentina cambió en los últimos 20, 25 años, cambió mucho a utilizar gas. Pero en aquella época, en los 80, no. Entonces, el gas se usaba más que todo para calefacción, ese tipo de cosas. Y la materia energética era mucho menor. Entonces, lo que tenía la Argentina era loma de la lata. Con loma de la lata le sobraba gas. Si bien se hizo acá, en esa época ya se construyó lo que se llama el gasoducto San Martín, que es un gasoducto que va desde Tierra del Fuego hasta Buenos Aires. Una gran obra de ingeniería. Entonces, YPF lo que hacía para producir hidrocarburo líquido, y el gas no lo captaba, no lo reinyectaba, no lo captaba, no lo producía, no lo ponía en el gas, porque tenía en el gasoducto, porque tenía gas por otro lado, quemaba. Entonces había por lo menos había una o dos antorchas gigantescas en el suelo, que eran como unos pozos, y se quemaba gas en una antorcha gigante. Era 24/7, 366, constantemente quemando gas. Por eso, este yacimiento y todo se dilapidó mucho de ese yacimiento de la manera como se produjo, porque se quemó todo el gas. Eso es un recurso, digamos, que es imperdonable haberlo quemado, ¿no? Tiene que ver un poco con la época y todo ese tipo de cosas. Entonces se quemaba el gas. Y yo me acuerdo que fuimos a perforar un pozo que estaba cerca de esa antorcha, bueno, cosas que hoy no se harían, ¿no? Yo creo que habíamos estado, no sé, a 300 metros de esa antorcha, un peligro. Estábamos con el equipo de perforación, Tierra del Fuego, pleno invierno, y teníamos que estar de manga corta, porque nos daba toda la antorcha ese fuego, era como tener un soplete al lado, era impresionante, impresionante. Bueno, son las 8, 9 menos cuarto, podemos cortar acá si quieren, hacemos un break y volvemos a las 9, ¿le parece? Bueno, Dale, Dale. profe. lo positivo era que no pasaban frío, porque en Tierra del Fuego me imagino que Sí, fue la que debe única soplar. vez que no pasé frío. Trabajábamos